Buen día, jóvenes. Vamos a dar inicio al curso de literatura en el cual vamos a abarcar esta semana el tema de los tipos de literatura. La literatura como tal no posee una clasificación universal o estándar, dado que se le suele clasificar más bien de acuerdo a la época de producción o a las técnicas o recursos que se emplearon para poder exponer los tipos o la literatura como tal, conformando así distintas escuelas literarias que a grandes rasgos podemos resumir en las siguientes. Literatura antigua, que es aquella que pertenece a la edad antigua, lógicamente, y que en su mayoría se compone por textos religiosos, épicos o de naturaleza similar. La literatura clásica es aquella que pertenece a la era clásica greco-romana, o sea, a la Grecia antigua y a la civilización romana. La literatura moderna es aquella que es propia de la edad contemporánea, o sea, de los siglos XIX, siglo XX. La literatura vanguardista es aquella que responde al mandato de las vanguardias artísticas, enfocándonos directamente en todo lo que tiene que ver con aspecto artístico, que en ese entonces buscaba nuevas y revolucionarias formas de comprender el hecho artístico. La literatura mística es aquella que responde a una cultura religiosa y que aborda temas religiosos o relata episodios místicos. La literatura cristiana forma parte de ella. La literatura romántica es aquella propia del romanticismo, cuyos valores tenían a la exaltación de la subjetividad del artista, el mundo de las emociones y de la irracionalidad. El término también se usa popularmente para la literatura popular, del romance, etc. La literatura de ciencia ficción es aquella que se plantea dilemas propios de la sociedad industrial a partir de la exageración o extrapolación de las posibilidades técnicas o científicas contemporáneas. Es aquello que exagera demasiado las cosas y por lo tanto no se puede tomar como hechos basados en vida real. La literatura realista es aquella que representan ficciones que corresponden a los mismos principios del mundo real. Es así, por el lado contrario, es así representa situaciones que se viven en el mundo real. Literatura fantástica es aquella que se aleja del mundo real y de las normas de su propio universo, dando cabida a elementos o eventos, por ejemplo, mágicos, irreales, etc. Y la última es la literatura oral, que como ya lo hemos visto, es aquella que es previa a la escritura y propia de tradiciones populares ajenas a la escritura. Se transmite oralmente de generación en generación. La actividad que vamos a realizar nosotros para la siguiente semana es que vamos a escribir las obras más importantes de los siguientes tipos de literatura: la literatura antigua, la clásica, la moderna, la literatura vanguardista y la literatura fantástica. Únicamente eso, vamos a buscar obras importantes. No las vamos a escribir, únicamente vamos a poner el título, ¿de acuerdo?